La declaración arrogante despectiva resonó a través del espacio abarrotado caótico de antigüedades y curiosidades La Lagunilla. Tienda de antigüedades de 3 generaciones ubicada en Mercado Histórico de La Lagunilla en centro de Ciudad de México. ¡Ja! Eso no vale absolutamente nada. Es basura común ordinaria que cualquier ignorante confundiría con algo valioso. Mira la condición deplorable. Marco está agrietado quebrado, barniz está descascarando completamente lienzo, está manchado con humedad moho en esquina. Obviamente es copia barata mal hecha de pintura famosa, probablemente producida en alguna fábrica de falsificaciones en Asia vendida a turistas ingenuos. No tiene ningún valor artístico, histórico o monetario. 50 pesos que están pidiendo es 50 pesos demasiado, porque ni siquiera vale esfuerzo de cargarlo a casa. Francamente me ofende que dueño de tienda tenga audacia de exhibir basura de esta calidad junto a piezas genuinas que personas serias como yo venimos aquí a buscar. Si vas a comprar esa porquería demuestra que no tienes absolutamente ningún conocimiento de arte, ningún ojo educado para distinguir tesoros reales de basura sin valor. Ahórrate 50 pesos y dignidad, dejando esa cosa en estante donde pertenece. Las palabras salieron explosivamente condescendientes de boca de don Arturo Villalobos Santibáñez, empresario inmobiliario de 57 años con patrimonio neto estimado de 300 millones de pesos acumulado a través de 3 décadas desarrollando propiedades comerciales residenciales en zonas prime de Ciudad de México, quien durante últimos 15 años había cultivado hobby costoso de coleccionar arte latinoamericano colonial como inversión y símbolo de estatus cultural, gastando millones de pesos anualmente en subastas casas de arte comprando obras de maestros establecidos reconocidos, pero quien nunca había desarrollado genuino conocimiento profundo de historia del arte más allá de reconocimiento superficial de nombres famosos, valores de mercado establecidos, esencialmente coleccionista rico con dinero pero sin educación real de arte que compensaba falta de conocimiento con arrogancia, compras caras de obras prevalidadas por mercado. Era tarde de sábado de febrero de 2025, específicamente 4:43 p.m. según reloj antiguo de pared funcionando intermitentemente en tienda de antigüedades, durante periodo ocupado de fin de semana cuando tienda estaba llena con mezcla diversa de compradores, coleccionistas serios buscando tesoros escondidos, turistas navegando curiosamente, revendedores buscando artículos subvalorados para revender con ganancia, decoradores de interiores buscando piezas únicas para proyectos de clientes, estudiantes de arte e historia buscando objetos de estudio accesibles, todo convergiendo en espacio de 200 metros cuadrados absolutamente abarrotado con literalmente miles de objetos acumulados durante 60 años de 3 generaciones de familia operando negocio de antigüedades. La tienda Antigüedades y Curiosidades. La Lagunilla ocupaba local histórico en calle Comonfort en corazón de barrio de La Lagunilla, área que desde principios de siglo XX había sido centro de comercio de antigüedades, objetos usados, mercancía de segunda mano en Ciudad de México. Había sido establecida originalmente en 1965 por abuelo de dueña actual don Esteban Ramírez, quien había comenzado vendiendo muebles usados, expandiendo gradualmente a antigüedades genuinas, arte, objetos históricos. Había sido continuada por hijo Roberto Ramírez, quien había desarrollado expertise en arte colonial mexicano, contactos con coleccionistas, instituciones, ahora operada por nieta Lucía Ramírez Campos de 42 años, quien había heredado negocio hace 8 años después de muerte de padre, manteniendo tradición familiar de 3 generaciones. Interior de tienda era caos organizado, intimidante para visitantes primerizos, pero sistema lógico para quienes conocían layout. Estanterías de piso a techo cargadas con cerámica prehispánica colonial, vitrinas con joyería antigua, monedas, medallas militares, paredes cubiertas completamente con pinturas de todos tamaños, periodos, calidades mezcladas aparentemente al azar, óleo colonial del siglo XVIII junto a acuarela mediocre de turista de 1950s, junto a litografía moderna, junto a posible masterpiece sin atribuir escondida en esquina oscura, muebles antiguos apilados creando pasillos estrechos laberínticos, esculturas religiosas de madera tallada, santos vírgenes, cristos de diversos siglos y provincias, libros antiguos, mapas, documentos históricos en cajas polvorientas, todo mezclado en densidad que hacía navegación física desafiante pero que también creaba emoción de casa de tesoro, donde objetos extraordinariamente valiosos podían estar escondidos entre ítems ordinarios esperando ser descubiertos por ojo educado conocedor. Don Arturo había llegado a tienda esa tarde buscando específicamente pinturas coloniales mexicanas del periodo 100-650 para agregar a colección personal de aproximadamente 50 obras que mantenía en casa de San Ángel valuada en 80 millones de pesos, casa que esencialmente funcionaba como museo privado diseñado para impresionar visitas de negocios y círculo social de élite.
colección que había acumulado mediante compras en casas de subasta prestigiosas como Morton Subastas y Louis A. Morton, donde pagaba precios premium de cientos de miles hasta millones de pesos por obra, por conveniencia de autenticación profesional, provenances documentada, certificados de expertos. Raramente compraba en tiendas de antigüedades pequeñas como La Lagunilla, porque desconfiaba de autenticidad. Consideraba Benith su estatus de coleccionista serio, pero ocasionalmente visitaba esperando encontrar ganga extraordinaria de obra maestra mal atribuida, subvalorada. Había estado navegando tienda durante 30 minutos examinando pinturas en paredes con ojo crítico condescendiente, encontrando fallas en cada pieza, marco incorrecto para periodo, barniz aplicado incorrectamente oscureciendo detalles, proporciones anatómicas incorrectas, sugieren artista menor, tema iconográfico ejecutado sin sofisticación. Monólogo continuo de críticas pronunciadas en voz suficientemente alta para que dueña Lucía y otros compradores escucharan, estableciendo su autoridad percibida como experto. Persona quien había sido objetivo de diatriba condescendiente citada al inicio de historia, quien estaba parada frente a pintura específica considerando seriamente comprarla por precio marcado de 50 pesos, que era precio ridículamente bajo, incluso para copias sin valor en mercado de antigüedades mexicano, donde hasta copias mediocres típicamente se vendían por 500 a 1000 pesos. Era profesora María Elena Soto Jiménez, mujer de 46 años, quien trabajaba como profesora de Historia del Arte en Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco, especializada específicamente en pintura colonial novohispana del siglo XVII y XVIII, con enfoque particular en Escuela de Pintura de Nueva España. Había completado licenciatura en Historia del Arte en UNAM, seguido por maestría en misma institución con tesis sobre representaciones de vírgenes en pintura novohispana del siglo XVII. Había pasado 24 años desde graduación estudiando, enseñando, investigando, publicando sobre arte colonial mexicano, acumulando conocimiento profundo especializado que pocos en México poseían sobre técnicas, iconografía, atribuciones de pinturas del periodo colonial. María Elena era mujer de estatura mediana, aproximadamente unos 63 centímetros, complexión delgada de académica, quien pasaba más tiempo en bibliotecas, archivos, museos que en gimnasios, cabello castaño gris, comenzando a parecer recogido en moño simple sin estilo elaborado, rostro amable, inteligente, con líneas de expresión de alguien quien sonreía frecuentemente, especialmente cuando discutía arte que amaba, vestida ese sábado en ropa completamente ordinaria, modesta, de profesora universitaria de sueldo público, jeans desgastados genuinamente por años de uso, blusa de algodón azul simple, suéter de lana económico contra frío de tarde de febrero, zapatos planos cómodos para caminar, bolso de tela conteniendo libros de referencia sobre arte colonial que llevaba constantemente, apariencia completa que comunicaba académica de clase media con presupuesto limitado, contrastando dramáticamente con presentación de riqueza ostentosa de don Arturo, quien ese día vestía traje italiano de diseñador Hermenegildo Cegna valuado en 60,000 pesos, camisa de seda, zapatos Oxford de cuero hechos a mano, reloj Patek Philippe de $500,000 de pesos. María Elena vivía modestamente con salario de profesora universitaria de tiempo completo de aproximadamente 22,000 pesos mensuales, respetable para académica, pero fracción de ingreso de don Arturo, quien ganaba millones anuales de cartera de propiedades, salario que después de renta de departamento pequeño en Coyoacán, transporte, comida, gastos básicos, dejaba poco para lujos incluyendo compras de arte. Visitaba tiendas de antigüedades, mercados de pulgas regularmente, no para comprar obras caras para colección personal, sino buscando piezas interesantes para usar como materiales de enseñanza en clases, fotografiar para research papers. Ocasionalmente compraba piezas menores baratas cuando encontraba ejemplos particularmente buenos de técnicas o iconografías específicas que quería estudiar más profundamente. Ese sábado había estado navegando La Lagunilla durante 2 horas cuando había notado pintura colgada en esquina oscura mal iluminada de tienda detrás de muebles apilados. Había requerido mover silla y mesa para acceder a alcanzar pintura. Cuando la había examinado de cerca con linterna pequeña que siempre llevaba para inspeccionar detalles de pinturas en tiendas mal iluminadas, su pulso se había acelerado inmediatamente con emoción apenas contenida. La pintura era óleo sobre lienzo de aproximadamente 80 centímetros por 60 centímetros en marco de madera tallada, que efectivamente estaba en condición pobre como don Arturo había señalado despectivamente, marco agrietado con pedazos de moldura faltantes, barniz amarillento oscuro acumulado de siglos oscureciendo colores originales, manchas de humedad en esquina inferior izquierda, evidencia de moho en bordes, capa de polvo gruesa, sugiriendo que había estado colgada sin atención durante años, todo contribuyendo a apariencia de basura sin valor para ojo no entrenado. Pero lo que María Elena había visto, mirando más allá de condición superficial pobre,
lo que años de entrenamiento especializado le permitían reconocer donde coleccionista rico sin educación profunda como don Arturo veía solamente basura, lo que iba a transformar completamente situación de encontrar pintura barata para materiales de enseñanza, a descubrir posible tesoro nacional de valor incalculable. Era conjunto de características técnicas, iconográficas, estilísticas, que indicaban con probabilidad alta que esta pintura aparentemente insignificante era obra perdida de uno de maestros más importantes de pintura colonial novohispana. Tema de pintura era Virgen de Guadalupe con apariciones. Representación de Virgen de Guadalupe rodeada por 4 escenas pequeñas en esquinas mostrando apariciones a Juan Diego, composición iconográfica común en pintura religiosa novohispana del siglo XVII pero ejecutada en este caso con nivel de sofisticación técnica, que sugería artista mayor no artesano ordinario. Lo que específicamente había capturado atención profesional de María Elena eran detalles técnicos que ojo entrenado podía identificar incluso a través de barniz oscurecido. Primero, técnica de aplicación de pintura mostraba uso de veladuras múltiples capas translúcidas de óleo, aplicadas secuencialmente para construir profundidad de color luminosidad, característica de maestros principales de escuela novohispana versus aplicación más directa de pintores menores. Segundo, tratamiento de telas especialmente manto azul de virgen, mostraba comprensión sofisticada de cómo luz interactuaba con textiles lograda mediante técnica específica de highlights y sombras, que solamente puñado de pintores del periodo dominaban. Tercero, proporciones anatómicas de figuras especialmente manos-rostro de virgen, mostraban corrección que requería entrenamiento formal versus distorsiones comunes en trabajo de artesanos autodidactos. Cuarto, paleta de colores, aunque oscurecida por barniz todavía revelaba uso de pigmentos caros específicos, azul ultramar genuino, derivado del lapislázuli importado de Afganistán, que solamente artistas establecidos con patrocinadores ricos podían costear versus azul de azurita más barato que mayoría de pintores usaban. Pero característica más reveladora era detalle pequeño en esquina inferior derecha que María Elena había detectado con lupa de bolsillo que llevaba. Monograma parcialmente visible CB pintado discretamente en área oscura de composición, estilo de firma que era característico específicamente de Cristóbal de Villalpando, uno de 3 pintores más importantes de Nueva España del siglo XVII junto con Juan Correa y los hermanos Rodríguez Juárez, artista cuyas obras establecidas se vendían en subastas internacionales por millones de dólares cuando aparecían raramente en mercado, cuyas pinturas estaban en colecciones de museos principales mundiales incluyendo Metropolitan Museum en Nueva York, Museo del Prado en Madrid, múltiples museos en México. María Elena conocía obra de Villalpando íntimamente. Había escrito 3 papers académicos sobre su trabajo. Había estudiado personalmente aproximadamente 40 de sus obras conocidas existentes en diversos museos. Reconocía su estilo técnica paleta firma inmediatamente. Monograma CB combinado con características técnicas estilísticas de pintura sugería fuertemente que esta obra era de Villalpando, pero más específicamente combinación de tema iconográfico, Virgen de Guadalupe con 4 apariciones, y tamaño aproximado 80 por 60 centímetros, y evidencia de pigmentos caros y nivel técnico coincidían exactamente con descripción de obra perdida documentada en inventario histórico. María Elena conocía bien este inventario porque había sido tema de uno de sus papers, Inventario de Bienes del Convento de San Francisco de México, 1700 DOR, documento histórico que listaba pinturas en posesión de convento franciscano importante de Ciudad de México al principio del siglo XVIII. Inventario que incluía entrada específica, una pintura al óleo de Nuestra Señora de Guadalupe con apariciones a Juan Diego, de mano de Cristóbal de Villalpando, en marco tallado, 80 por 60 centímetros aproximadamente. Pintura que según récords históricos subsecuentes, había desaparecido durante desamortización de bienes eclesiásticos de leyes de reforma de 1857 cuando gobierno liberal de Benito Juárez había confiscado propiedades de iglesias redistribuido vendido, período caótico cuando miles de obras de arte religioso habían sido dispersadas de conventos, catedrales, iglesias a colecciones privadas, muchas perdiendo provenances, documentación, atribución en proceso. María Elena había especulado en su paper académico de 2019 sobre posible destino de obras perdidas listadas en inventario de 102 incluyendo esta Virgen de Guadalupe de Villalpando. Había teorizado que muchas probablemente existían todavía en colecciones privadas o tiendas de antigüedades sin atribución correcta, sin que dueños realizaran valor, porque falta de provenances documentada más condición deteriorada por siglos de almacenamiento inadecuado, hacían difícil identificación positiva sin análisis experto. Y ahora parada en tienda de antigüedades abarrotada mal iluminada de la Lagunilla, mirando pintura con precio de 50 pesos, María Elena confrontaba posibilidad extraordinaria de que había encontrado exactamente eso,
obra maestra perdida de Villalpando valuada potencialmente en millones de dólares, si atribución podía confirmarse, escondida en inventario de tienda familiar pequeña donde había permanecido sin reconocer durante décadas, probablemente siglos. Emoción de descubrimiento era abrumadora, pero María Elena mantuvo compostura profesional. Sabía que mostrar excitación obvia en tienda de antigüedades era error de novato, que alertaría dueño para investigar más profundamente, reconsiderar precio. Mejor estrategia era actuar casualmente interesada, comprar rápidamente, discretamente antes de que alguien más reconociera valor. Entonces, después de comprar, podría proceder con investigación formal, autenticación, análisis técnico, si obra resultaba ser genuina. Había sacado billete de 50 pesos de cartera, preparándose para comprar cuando don Arturo, quien había estado observando desde distancia varios metros, había caminado hacia ella pronunciando monólogo condescendiente citado al inicio sobre cómo pintura era basura sin valor, cómo comprarla demostraría ignorancia completa de arte. María Elena había escuchado diatriba en silencio sin responder inmediatamente, evaluando si revelar conocimiento de arte, desafiar declaraciones arrogantes de don Arturo o simplemente ignorar comprar pintura rápidamente. Decidió que riesgo de don Arturo alertando dueña para investigar más era bajo, porque su arrogancia le impedía considerar que podría estar equivocado. Entonces respondió calmadamente, profesionalmente, sin emoción. Aprecio su opinión, señor, pero respectivamente no estoy de acuerdo con su evaluación. He estudiado pintura colonial novohispana durante 24 años como profesora de Historia del Arte especializada en este periodo exacto, y veo varias características técnicas en esta obra que sugieren que podría ser más significativa de lo que condición superficial sugiere. Por supuesto podría estar equivocada y análisis más profundo será necesario, pero basándose en conocimiento técnico que poseo, considero que 50 pesos es precio razonable para comprar pieza que al mínimo será interesante para propósitos de estudio, incluso si no resulta ser obra importante. Don Arturo había reído condescendientemente, con incredulidad apenas disimulada. ¿Profesora de Historia del Arte? ¿En cuál universidad, si puedo preguntar? ¿Alguna institución que alguien haya escuchado? Tono implicaba clara suposición de que cualquier institución que empleara a mujer vestida tan modestamente, trabajando con presupuesto tan limitado que consideraba compra de 50 pesos, no podía ser institución seria respetada. Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochomilco, respondió María Elena manteniendo tono profesional cortés. He publicado extensivamente sobre pintura novohispana en journals académicos revisados por peers, incluyendo anales del Instituto de Investigaciones Estéticas de UNAM. Mi especialización específica es obra de pintores principales de escuela novohispana del siglo XVII, incluyendo Cristóbal de Villalpando, Juan Correa y hermanos Rodríguez Juárez. Mención de Villalpando había sido deliberada, calculada para observar reacción de don Arturo. Si él tuviera conocimiento genuino profundo de arte colonial, reconocería inmediatamente implicación de por qué profesora especializada en Villalpando estaría interesada en pintura aparentemente sin valor. Pero arrogancia combinada con conocimiento superficial lo cegaron a conexión. Así había respondido don Arturo con tono que comunicaba claramente desprecio por universidad pública versus instituciones privadas de élite. Universidad pública con recursos limitados, salarios bajos para profesores. Explica por qué está comprando basura de 50 pesos en lugar de obras genuinas en casas de subasta serias donde coleccionistas reales como yo compramos. Permítame educarla brevemente sobre cómo identificar arte colonial genuino de valor. Primero, provenance documentada es absolutamente esencial. Obra sin papers de autenticación, sin historial claro de propiedad, es automáticamente sospechosa. Segundo, condiciones crítica. Obra en estado deplorable como esta, incluso si fuera genuina, habría perdido mayoría de valor debido a daño. Tercero, marco debe ser de periodo correcto apropiado para obra. Este marco claramente es reemplazo barato moderno, no marco original. Cuarto, debe comprar solamente a través de casas de subasta establecidas o galerías reputadas que garantizan autenticidad. Nunca en tiendas de antigüedades pequeñas donde mayoría de inventario es basura sin valor mezclada con ocasional pieza menor. Yo personalmente he invertido más de 40 millones de pesos en colección de arte colonial durante últimos 15 años, todo comprado a través de Morton Subastas y otras casas prestigiosas, todo con certificados de autenticación de expertos reconocidos, todo con provenance documentada. Esa es manera seria profesional de coleccionar arte, no comprando basura aleatoria en mercados de pulgas esperando descubrir tesoro escondido como románticos aficionados sin educación hacen. María Elena había escuchado pacientemente monólogo, reconociendo ironía de que hombre rico sin educación formal profunda de arte estaba intentando educar a académica con décadas de estudio especializado. Decidió no escalar confrontación innecesariamente, simplemente respondió: entiendo su aproximación y respeto que funciona para usted. Mi aproximación como académica es diferente.
Estudio obras basándome en características técnicas, estilísticas, iconográficas internas, no primariamente en provenancia o precio de mercado. Voy a comprar esta pieza ahora para estudio más profundo. Gracias por compartir su perspectiva. Se había volteado hacia mostrador donde Lucía, dueña de tienda, estaba observando intercambio con expresión de curiosidad mezclada con incomodidad de presenciar conflicto entre clientes. María Elena había colocado billete de 50 pesos en mostrador señalando pintura. Me gustaría comprar esa pintura de Virgen de Guadalupe, por favor. Lucía había tomado billete, comenzado a escribir recibo de compra en libreta vieja que usaba para registrar ventas, cuando don Arturo había intervenido nuevamente con arrogancia amplificada por rechazo de María Elena de su consejo expert. Señora dueña, como cliente regular de su tienda durante varios años, quien he comprado múltiples piezas importantes aquí, me siento obligado a advertirle que esta señora está comprando obra que yo evalué como basura sin valor. Si posteriormente ella intenta devolverla o reclamar que fue engañada sobre calidad, sugiero que registre claramente que yo advertí públicamente que obra era sin valor. Entonces no puede haber reclamo posterior de mis representantes. Lucía había mirado a don Arturo con expresión que mezcló irritación por implicación de que operaba negocio deshonesto con profesionalismo de no querer ofender cliente rico, quien había comprado obras caras previamente. Respondió diplomáticamente: don Arturo, aprecio su preocupación por reputación de mi tienda, pero señora está comprando obra voluntariamente con ojos completamente abiertos después de examinarla personalmente. No hay mis representante de mi parte. Precio de 50 pesos refleja que yo misma no consideraba obra particularmente valiosa cuando la puse en inventario hace años. Simplemente es pieza entre miles que familia ha acumulado durante 3 generaciones. Si señora encuentra valor en obra para propósitos de estudio, esa es su prerrogativa como compradora informada. Había completado recibo, entregado a María Elena junto con pintura envuelta cuidadosamente en papel periódico. María Elena había agradecido, cargado pintura hacia salida. Don Arturo había observado con expresión de desprecio mezclada con satisfacción de haber advertido apropiadamente contra compra tonta. Lo que ocurrió durante 6 semanas siguientes transformó completamente situación de profesora compra pintura barata para estudio a descubrimiento de obra maestra perdida valuada en millones que desata escándalo legal, cuestionamiento ético en mundo de arte mexicano. María Elena había llevado pintura a su departamento en Coyoacán. Había pasado semana completa examinando meticulosamente cada centímetro cuadrado con magnificación, registrando fotográficamente cada detalle técnico. Análisis preliminar había confirmado todas observaciones iniciales, más revelado detalles adicionales que fortalecían atribución a Villalpando. Bajo capa de barniz oscurecido, había revelado mediante fotografía de luz rasante firma completa, no solo monograma. Cristóbal de Villalpando, FECIT 168, pintada discretamente en área de sombra, fecha de 168, coincidía perfectamente con periodo documentado de obra perdida de inventario de convento. Además había identificado mediante análisis de estilo que composición era virtualmente idéntica a otra obra conocida de Villalpando de mismo tema en colección de Museo Nacional de Arte de México, pero con variaciones menores, sugiriendo que eran obras compañeras probablemente encargadas simultáneamente por mismo patrón para diferentes ubicaciones. Había contactado colega de confianza Dr. Fernando Ramírez, especialista en conservación de arte colonial de Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de INAH. Había solicitado análisis técnico completo de obra. Dr. Ramírez había aceptado conducir análisis pro bono reconociendo importancia potencial de descubrimiento. Durante 2 semanas Dr. Ramírez había conducido batería de pruebas no invasivas. Fotografía infrarroja revelando dibujo preparatorio debajo de capa de pintura consistente con técnica de Villalpando. Fluorescencia ultravioleta revelando patrón de restauraciones viejas y barniz consistente con obra de más de 3 siglos. Análisis de rayos X revelando estructura de capas de pintura típica de técnica de Villalpando. Análisis de pigmentos mediante espectroscopía de fluorescencia de rayos X, confirmando uso de pigmentos caros específicos de periodo incluyendo azul, ultramar genuino, vermilión, blanco de plomo, todos consistentes con materiales usados por Villalpando. Evidencia técnica combinada con análisis estilístico, análisis iconográfico, comparación con obras autenticadas de Villalpando, más descubrimiento de firma fechada. Claramente habían construido caso extremadamente fuerte de que obra era genuina. Dr. Ramírez había preparado reporte técnico comprensivo de 50 páginas documentando findings con conclusión. Basándose en análisis técnico completo y comparación estilística con corpus establecido de obra de Cristóbal de Villalpando, es mi opinión profesional con confianza alta que esta pintura es obra auténtica de Villalpando, datando aproximadamente 168,
correspondiendo a descripción de obra perdida documentada en inventario de bienes del convento de San Francisco de 170. María Elena había entonces contactado Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, institución gubernamental responsable de proteger patrimonio cultural de México, incluyendo obras de arte histórico. Había sometido reporte de Dr. Ramírez más su propio análisis académico, solicitando que INAH condujera autenticación oficial. INAH había asignado panel de 3 expertos, 2 historiadores de arte especializados en pintura colonial más conservador senior, para revisar evidencia, conducir análisis independiente adicional. Proceso había tomado 3 semanas, durante las cuales pintura había permanecido bajo custodia segura del laboratorio de INAH. Finalmente, en marzo de 2025, aproximadamente 5 semanas después de compra original de María Elena, INAH había emitido certificación oficial. Panel de expertos de INAH certifica que obra titulada Virgen de Guadalupe con apariciones es obra auténtica de Cristóbal de Villalpando, datando aproximadamente 168, representa ejemplo excepcional de pintura religiosa novohispana de periodo colonial, corresponde a descripción de obra perdida documentada en inventario histórico de convento de San Francisco de 172, se clasifica como monumento histórico artístico bajo protección de ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos artísticos e históricos, valuación estimada de mercado internacional. Si obra pudiera ser vendida legalmente, sería entre 2 a 4 millones de dólares estadounidenses, basándose en precios recientes de obras comparables de Villalpando en subastas internacionales. Noticia de descubrimiento se filtró rápidamente a medios especializados de arte. Artículo en sección de cultura de periódico Reforma titulado Profesora de UAM descubre obra maestra perdida de Villalpando en tienda de antigüedades. Artículo en revista Proceso detallando historia de descubrimiento. Cobertura en programas de noticias culturales de Canal 11 y Canal 22, eventual artículo en Art News, revista internacional de arte reportando descubrimiento a comunidad global de arte. Cobertura mediática inevitablemente identificó ubicación de compra original. Antigüedades y curiosidades La Lagunilla, y precio pagado, 50 pesos equivalente a aproximadamente 2.5 dólares estadounidenses. Creando narrativa irresistiblemente dramática de Profesora, encuentra tesoro de millones por precio de café, que capturó imaginación pública, pero cobertura también inevitablemente mencionó detalle que añadió capa de humillación pública para don Arturo. Múltiples testigos de tienda, incluyendo dueña Lucía, habían confirmado a periodistas que coleccionista rico había estado presente durante compra, había declarado enfáticamente que obra era basura sin valor, había intentado disuadir a Profesora de comprar. Algunos artículos, incluyendo quotes directos de declaraciones despectivas de don Arturo preservadas en memoria de testigos, creando subnarrativa de experto autoproclamado rico, falló. Reconocer tesoro que académica modesta identificó correctamente, que añadió elemento de schadenfreude de satisfacción de ver rico arrogante humillado públicamente. Don Arturo, quien había leído cobertura mediática con horror creciente realizando que había estado parado literalmente a metros de obra maestra de millones de dólares, había declarado públicamente que era basura sin valor. Había fallado reconocer lo que Profesora, con presupuesto limitado pero educación profunda, había identificado correctamente. Había intentado minimizar vergüenza mediante declaración a periodista que lo contactó. No tuve oportunidad de examinar obra de cerca con atención apropiada. Si hubiera tenido tiempo de inspeccionar meticulosamente como hago normalmente antes de comprar obras para mi colección, obviamente habría reconocido características que Profesora identificó. Pero en ambiente caótico de tienda de antigüedades con iluminación pobre sin oportunidad de análisis extenso, es comprensible que evaluación preliminar superficial fuera incorrecta. Pero racionalización no había convencido a nadie familiarizado con historia completa. Testigos confirmaban que don Arturo había tenido acceso igual a pintura que María Elena había tenido. Había elegido no examinar de cerca porque había juzgado rápidamente basándose en apariencia superficial que no valía atención, mientras María Elena con linterna lupa paciencia había detectado detalles críticos que revelaban verdadera naturaleza de obra. Historia se complicó legal éticamente durante semanas siguientes cuando emergió pregunta de propiedad full de obra. Bajo ley mexicana, específicamente Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos, obras de arte de importancia histórica cultural significativa como pintura de Villalpando, eran clasificadas automáticamente como monumentos históricos bajo protección legal. No podían ser exportadas de México sin permiso especial de INAH, que raramente era otorgado. No podían ser vendidas a compradores extranjeros. Venta dentro de México requería notificación a INAH, quien tenía derecho de primera refusal para adquirir obra para colecciones públicas de museos nacionales.
Adicionalmente, como obra había sido originalmente propiedad de Iglesia Católica, específicamente Convento de San Francisco, había sido confiscada durante leyes de reforma de 1857 dispersadas subsecuentemente. Existía argumento legal que obra debía pertenecer a Estado mexicano como heredero legal de propiedades confiscadas de Iglesia no a propietarios privados subsecuentes en cadena de posesión. INAH había iniciado proceso legal para determinar ownership rightful, argumentando que obra debía ser adquirida por Estado para colección permanente de Museo Nacional de Arte, pagando compensación justa a owner actual. Pero pregunta era, ¿quién era owner actual legítimo? Lucía Ramírez como dueña de tienda de antigüedades, quien había poseído obra durante años en inventario de familia, o María Elena Soto, quien había comprado obra legalmente por precio marcado de 50 pesos. Abogado representando Lucía argumentaba que venta había sido error masivo, basándose en falta de conocimiento de verdadero valor, que precio de 50 pesos representaba misrepresentation tan extrema de valor real, que venta debía ser anulada bajo doctrina legal de lesión, donde disparidad extrema entre valor real y precio pagado permitía cancelación de transacción, que Lucía como owner original debía retener ownership, recibir compensación justa de INAH, si Estado adquiría obra. Abogado representando María Elena argumentaba que había comprado obra legalmente a través de transacción voluntaria válida, que precio marcado de 50 pesos había sido determinado unilateralmente por vendedor Lucía, no por compradora María Elena, que María Elena no tenía obligación legal de revelar conocimiento experto de valor real a vendedor antes de compra, porque cabía al vendedor que vendedor tenga cuidado. Aplicaba en transacciones comerciales, especialmente transacciones de antigüedades, donde investigación, expertise, evaluación eran responsabilidad de vendedor, no comprador, que anular venta simplemente porque vendedor había cometido error de evaluación establecería precedente peligroso que socavaría seguridad legal de todas transacciones de antigüedades. Caso había atraído atención de comunidad legal académica de arte porque tocaba cuestiones fundamentales sobre ética de transacciones de arte. ¿Tiene comprador con conocimiento experto obligación moral o legal de revelar a vendedor ignorante cuando objeto está masivamente subvaluado? ¿O es completamente aceptable que experto aproveche conocimiento superior para comprar tesoros subvalorados que otros fallaron reconocer? ¿Debería ley proteger vendedores de sus propios errores de evaluación, o debería caballat vendor prevalecer requiriendo que vendedores conduzcan due diligence apropiada antes de fijar precios? María Elena había articulado su perspectiva en entrevista con periódico Reforma. No oculté información ni engañé a vendedora de ninguna manera. Examiné obra públicamente en tienda usando herramientas que cualquiera podría usar. Linterna, lupa, atención cuidadosa. Precio de 50 pesos estaba marcado públicamente en obra determinado por dueña de tienda, no por mí. Compré obra por precio marcado en transacción completamente transparente legal. Hecho de que yo como especialista con 24 años estudiando pintura colonial reconocí características que dueña de tienda sin especialización académica en arte colonial no reconoció, no constituye engaño de mi parte. Es resultado de educación, experiencia que invertí décadas desarrollando. Si establecemos precedente de que transacciones de arte pueden ser anuladas simplemente porque vendedor no reconoció valor completo de objeto, eliminaríamos completamente incentivo para personas desarrollar expertise especializada en arte antigüedades. ¿Por qué alguien invertiría décadas estudiando historia de arte si descubrimiento basado en ese conocimiento pudiera ser confiscado retroactivamente porque vendedor reclamó error de evaluación? Investigación, expertise, evaluación cuidadosa son exactamente herramientas que comunidad de arte antigüedades usa para descubrir obras perdidas mal atribuidas. Ese proceso debe ser protegido, no penalizado. Lucía, dueña de tienda, había expresado perspectiva diferente. Entiendo argumento legal de que venta fue técnicamente válida, pero moralmente se siente profundamente injusto que obra que familia poseía durante décadas que vale millones de dólares fue vendida por 50 pesos porque yo no tenía expertise para reconocer valor real. Si María Elena como experta había reconocido inmediatamente que obra era potencialmente Villalpando valiendo millones, éticamente debió haber informado a mí de posibilidad antes de comprar por precio de 50 pesos. Pudo haber ofrecido comprarla por precio justo razonable como 10 o 20 mil pesos que habría compensado justamente mientras todavía permitiéndole ganancias significativas y autenticación confirmaba obra. En lugar de eso aprovechó mi ignorancia para obtener obra por literalmente 0.001% de valor real. Eso puede ser legal pero no se siente ético. Debate había generado discusión nacional en columnas de opinión, redes sociales, programas de radio sobre ética de transacciones de arte, opiniones divididas. Algunos argumentaban que María Elena había actuado completamente éticamente dentro de normas establecidas de comercio de antigüedades donde caveat vendor prevalecía.
Otros argumentaban que había obligación moral sino legal de no aprovechar disparidad tan extrema de conocimiento, especialmente cuando compradora era experta académica presumiblemente guiada por estándares éticos de academia, no solo ganancia personal. Caso legal se resolvió finalmente 5 meses después, en julio de 2025, cuando juez determinó que venta original era válida legal, que María Elena era owner legítima de obra, pero simultáneamente determinó que como obra había sido clasificada como monumento histórico bajo protección de ley federal, INAH tenía derecho de adquirirla para colección nacional ejerciendo eminent domain compensando owner apropiadamente. Valuación oficial para compensación fue determinada por panel de 3 tasadores independientes en $2.8 millones estadounidenses, equivalentes a aproximadamente 50 millones de pesos, cantidad que fue pagada a María Elena por gobierno mexicano en agosto de 2025. Obra fue transferida permanentemente a colección de Museo Nacional de Arte, donde fue restaurada cuidadosamente durante 6 meses, entonces exhibida públicamente en galería dedicada a pintura colonial novohispana. Lucía recibió compensación simbólica de 100,000 pesos de INAH, reconociendo que familia había preservado obra durante décadas, aunque inadvertidamente sin reconocer valor, cantidad que aunque significativa para persona de recursos modestos era fracción minúscula de valor total de obra. María Elena, quien después de taxes y costos legales retuvo aproximadamente 40 millones de pesos de compensación de INAH, usó fondos parcialmente para establecer fundación sin fines de lucro, Fundación de Investigación de Arte Colonial Novohispano, dedicada a financiar research académica sobre arte colonial, identificación de obras perdidas, preservación de patrimonio cultural, fundación que durante primeros años proporcionó grantas a 20 investigadores estudiantes, ayudando a continuar trabajo de identificación, catalogación de arte colonial mexicano. Parcialmente donó 1 millón de pesos a UAM para establecer laboratorio de análisis técnico de arte, parcialmente pagó casa modesta en Coyoacán, eliminando necesidad de pagar renta, permitiendo vivir cómodamente con salario de profesora. Resto invirtió conservadoramente para seguridad financiera de retiro. Para don Arturo, quien había declarado públicamente que obra era basura sin valor, había intentado disuadir compra, había fallado reconocer obra maestra de millones, literalmente frente a él. Experiencia fue lección humillante, devastadora, sobre diferencia entre riqueza que permitía comprar obras preautenticadas en subastas versus conocimiento genuino profundo que permitía identificar tesoros escondidos en lugares inesperados, sobre peligros de arrogancia de asumir que dinero equivalía a expertise, sobre valor de educación académica profunda especializada versus conocimiento superficial de coleccionista rico. En entrevista introspectiva con revista Gato Pardo 2 años después de incidente en 2027, Arturo había reflexionado: experiencia de ver obra maestra de Villalpando venderse por 50 pesos, mientras yo parado a metros declaraba que era basura, fue lección más humillante, cara de vida. Había construido colección de arte de 40 millones de pesos durante 15 años, había asumido que dinero que invertía más nombres reconocidos que compraba equivalían a expertise genuina en arte colonial. Pero María Elena demostró que décadas de estudio académico especializado desarrollan tipo de conocimiento profundo que ninguna cantidad de dinero puede comprar si no está acompañado por educación real. Ella reconoció características técnicas que yo no vi porque había pasado 24 años estudiando específicamente técnicas de Villalpando, mientras yo había pasado 15 años comprando obras preautenticadas sin desarrollar realmente ojo educado para identificar características por mí mismo. Ella usó linterna y lupa examinando meticulosamente obra durante 30 minutos mientras yo gasté 30 segundos juzgando superficialmente basándome en apariencia deteriorada. Ella conocía inventarios históricos de obras perdidas porque había investigado académicamente mientras yo solamente conocía lo que casas de subasta me decían. Ella tenía expertise real mientras yo tenía dinero pero no conocimiento fundamental. Desde entonces he tratado de corregir arrogancia desarrollando realmente educación profunda en arte colonial, no solo comprar piezas caras. He tomado cursos formales en historia de arte en UNAM. He pasado cientos de horas estudiando en bibliotecas de museos leyendo literatura académica. He comenzado a examinar obras en mi propia colección con atención que nunca había prestado anteriormente, descubriendo características técnicas que no había notado previamente. Y he reconocido públicamente que María Elena merecía completamente los 50 millones que recibió, porque descubrimiento fue resultado directo de expertise que desarrolló a través de décadas de dedicación académica. Riqueza no es sustituto para conocimiento. Lección que aprendí de manera más cara posible. Historia de María Elena encontrando obra maestra de Villalpando de millones de dólares por 50 pesos, mientras coleccionista rico declaraba que era basura sin valor.
se convirtió en una de anécdotas más celebradas contadas de mundo de arte mexicano de década de 2020, utilizada frecuentemente en clases de historia de arte como ejemplo de importancia de educación especializada profunda, en discusiones de ética de arte sobre responsabilidades de expertos en transacciones, en conversaciones sobre diferencia entre riqueza y conocimiento. Obra restaurada de Villalpando se convirtió en highlight de colección de Museo Nacional de Arte, atrayendo decenas de miles de visitantes anuales quien venían específicamente para ver Virgen de Guadalupe encontrada en la Lagunilla por 50 pesos. Placa descriptiva junto a obra contaba historia completa de descubrimiento incluyendo detalle que coleccionista rico había fallado reconocer valor. Recordatorio permanente de lección sobre humildad, conocimiento versus arrogancia, riqueza. En palabras finales que María Elena frecuentemente compartía cuando contaba historia, don Arturo gritó con certeza arrogante: eso no vale nada, porque juzgó basándose en apariencia superficial deteriorada sin tomarse tiempo de examinar profundamente con herramientas apropiadas conocimiento especializado. Pero resultó que valía millones porque debajo de barniz oscurecido, marco dañado, estaba obra maestra de uno de pintores más importantes de Nueva España. Lección no es solo sobre no juzgar libro por cover, sino sobre valor de invertir décadas desarrollando expertise profunda especializada en campo que amas. Dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar ojo educado desarrollado a través de años de estudio dedicado. Ese tipo de conocimiento es verdadero tesoro que ninguna cantidad de dinero puede adquirir sin trabajo real de educación. Gracias por ver el vídeo y acompañarme. Si te ha gustado, nos vemos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.